Está grabado. Y como ya saben, ¿cómo se llaman? Las conferencias de psicología son de mis favoritas porque justamente las podemos aplicar en el día a día y nos podemos como reflejar, ¿no? En ellas, porque finalmente todos vivimos cosas muy similares. Entonces, bueno, pues vamos a ver el día de hoy estados y eventos. Y vamos a ver los aspectos que tienen que ver con lo interno y los aspectos que tienen que ver con lo externo. Tenemos que tener muy identificados estos dos aspectos y saber cómo nosotros vamos a combinarlos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia o de esta clase? Fíjense lo interesante, ¿eh? Es aprender a vivir inteligentemente. Y la pregunta que va a abrir un poco todo este panorama es preguntarnos, ¿cuál es el éxito para nosotros? ¿Qué es el éxito para nosotros? ¿Cómo podría vivir mi vida de manera consciente o de manera exitosa en todas sus facetas, ¿no? Porque la vida tiene muchísimas facetas. Entonces, esta conferencia nos enseña a que cuando nosotros aprendemos a combinar los estados y los eventos de manera consciente, vamos a aprender a vivir inteligentemente. Entonces, vamos a ir viendo qué es cada uno de ellos y cómo nosotros podríamos combinarlos. Previo a esto, vamos a hacer una pequeña reflexión de qué es la vida. Bien sabemos que todos tenemos, como por azar, distintos factores que hacen de nuestra vida algo distinto. Hay personas que nacen con mucho dinero y desde chiquitos nunca batallan económicamente. Hay otras personas que nacen en la pobreza, otras personas que tienen sus subidas y bajadas, tienen un poquito de todo, hablando solamente económicamente. Pero vamos a ver que independientemente de lo exterior, cada persona, o sea, digamos que el disfrute de la vida no está en lo exterior, sino en la manera en la que las personas ven la vida o la viven por dentro. Entonces, a veces nos pensamos que el éxito está en alguien que tiene mucho dinero, que tiene ya una esposa, que ya está casado, o sea, que digamos que todos sus departamentos están cubiertos, ¿no? Familia, economía, profesión, etcétera. Pero puede ser que esa persona que supuestamente lo tiene todo, en el fondo no sea feliz. Entonces, viva aburrido, viva cansado, viva sin sabor, ¿no? Que no le encuentre sabor a la vida. Y luego encontramos personas, y esto a mí, fíjense, a mí me ha pasado. Por eso es lo bonito de los contrastes de la vida, que cuando a veces a lo mejor uno no tiene todo, cuando lo tienes, lo disfrutas, ¿no? O sea, eres como más agradecido, ves a personas que, no sé, o sea, apenas tienen poquito para comer y sin embargo están felices, ¿no? De disfrutar un caldito con su familia, incluso son más dadivosos, se animan a invitar a pesar de que tienen tan poquito por compartir. Y entonces dices, ¿qué es la felicidad, no? Cuando una persona que a lo mejor no tiene tanta economía es más feliz que quien sí tiene, porque no está completamente satisfecho. Con esto no queremos decir que el problema es el factor dinero, o sea, ni el caso, o sea, porque también puede pasar lo opuesto. Más bien, queremos decir que el enfoque de nuestra felicidad no debería de estar en lo exterior, no debería de estar en lo que tengo, sino en cómo yo disfruto la vida desde adentro. Y es lo que les he repetido ya varias veces. Nuestra calidad de vida no depende de lo de afuera, sino depende de nuestro interior, de cómo interpretamos nuestra realidad externa y de esa calefacción que tenemos por dentro, que justo es a donde nos vamos a meter hablando de los estados internos. Entonces, bueno, esto pareciera algo que uno dice, ay, pues ya lo hemos escuchado muchas veces, pero en verdad,
provoca muchas crisis existenciales, porque hay personas que en verdad se creen esto, que cuando tengan la pareja, cuando terminen su título, cuando terminen su carrera, van a tener esa felicidad, esa tan añorada felicidad, y vivimos correteando detrás de esa meta, y cuando la llegamos, podemos sufrir un vacío muy duro por darnos cuenta que ahí no estaba la felicidad. Incluso a veces la felicidad está en el proceso, ¿no? Pero entonces es cambiar ese enfoque. Como dice esa frase tan bonita, si no eres feliz con lo que ahorita tienes, no vas a ser feliz con lo que llegue después. O sea, entonces es con lo de ahorita, con lo de hoy, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque hay una frase que enseñaba el Maestro Jesús que decía, cada día tiene su propio afán y en el afán está la enseñanza. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve estar pensando en el futuro y nos estamos perdiendo la lección del presente? Entonces, fíjense, es algo bien bonito porque cada día tiene su propia tónica, su propio sabor. De hecho, a este David le gusta mucho hacer reflexiones de los días y sabemos que, bueno, esto no lo saben, pero cada día está relacionado con un planeta. Lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio. Bienvenida, Adela, y así sucesivamente. Entonces, cada día tiene su propia enseñanza, tiene su propio afán. En cada uno de nosotros puede ser distinto. La idea es descubrir qué me tiene que regalar este día, qué enseñanza hay detrás, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ir viendo. Vamos a ver que evento es como una pieza de rompecabezas y estado es su complemento, su otra pieza. Pero resulta que existen muchas piezas que probablemente no encajen y sin embargo nosotros las forcemos. La idea aquí es que en la práctica aprendamos a conectar las piezas adecuadas. Entonces, vamos a empezar con qué es un evento. Un evento es algo exterior. Puede ser una fiesta, una reunión, una comida, un cumpleaños, un día común y corriente en el trabajo, o sea, eso es lo exterior, ¿sale? Sin embargo, eso no lo es todo, porque normalmente nosotros, cuando comentamos algo de nuestra vida, platicamos alguna situación de nuestra historia, solemos contar lo externo. Y somos muy detallados en eso, sobre todo las mujeres, somos muy buenas para los detalles. Entonces decimos, no, pues el día que me casé en la calle 4, crucé con tal, y estaba mi tal familiar y tal cosa, y el vestido era asado y así. De eso es todo, ¿no? Pero nos falta lo más importante, el aspecto interno, ¿sale? Porque en esta forma de narrar estas historias, nos acostumbramos a, fíjense, es que sin querer, a culpar o a, ¿cómo decirlo? Ponerle todo el enfoque a lo exterior, incluso creer que por lo exterior se debió mi estado de ánimo. Y no es así. Entonces, por eso es tan importante que pongamos cada cosa en su lugar. Entonces, evento en lo externo. Puede estar pasando mil cosas, incluso en este momento estamos los 5 en un evento, estamos en una clase y estamos viviendo la misma, pues sí, el mismo momento. Sin embargo, cada uno de ustedes, de nosotros, tenemos un estado anímico diferente, lo que nos hace percibir este evento de forma distinta. Puede que uno esté muy preocupado, puede que uno esté tranquilo, otro esté enojado, etcétera. Entonces, a eso le vamos a llamar estado interior, estado anímico, disposición, actitud, ¿va? Esa que se tiene frente al evento. Entonces, aquí los invito a que ustedes hagan una lista de los estados interiores que ustedes ya detecten que han vivido, porque
Cada estado interior tiene un sabor en específico. La tristeza sabe a algo. Incluso uno cuando ya se acerca a la tristeza la empiezas a sentir. ¿Dónde siento la tristeza? ¿En mi corazón? ¿En mi pecho? ¿Dónde la siento? ¿En mi estómago? ¿Qué siento? Por eso les digo, es como un estado climático, como algo, como muchas nubes, ¿no? Un estado nublado, oscuro, sobrio. La melancolía. ¿Cómo se siente la sensación de satisfacción, de gozo? Muy diferente, ¿no? Entonces ahí pondríamos un clima cálido, el sol saliendo, ¿no? ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. ¿Cómo se siente la ira? ¿Cómo se siente? ¿Hayan sentido esa sensación de sentirse uno ardido? Como le dicen, bueno, creo que así, sí me ubican esa palabra de sentirse cuando uno se arde de orgullo, de soberbia, de esas cosas. El saborcito de los celos, de la decepción. ¿Qué tal, Leti? Bienvenida. El pesimismo, el aburrimiento. Ay, ese estado interior del aburrimiento, miren, no se ve tan peligroso y es muy peligroso. Ténganle cuidado. Cuando uno anda decepcionado amorosamente y ya anda uno aburrido, uno es muy peligroso. Entonces, y así sucesivamente vemos una cantidad de estados interiores distintos. Y uno se da cuenta cómo por ciertos estados que probablemente van a, más bien, no es probablemente, son temporales, uno puede caer en graves errores y uno puede cambiar su vida por completo y escribir historias que pudieron haberse evitado, ¿no? Entonces ya después uno voltea atrás y dice, ¡ay, qué tonta! O sea, no la tenía tan difícil, me ahogué en un vaso de agua, era solucionarlo así y asado, sí, pero como no tenías el estado adecuado, tu cabeza, nuestra cabeza no veía con claridad. Simplemente se quedó en la tormenta, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esto, ya dejamos de echarle la culpa a los demás, porque, como les digo, cometemos el grave error de decir, no, es que yo no me la pasé bien en la fiesta, porque claro, desde que llegué, fulana me torció la cara, la comida estaba fea, no sé qué. No, no le echemos la culpa a los demás. No me la pasé bien en la fiesta porque no tenía el estado interior adecuado, ¿no? Porque a lo mejor sí me torcieron la boca. ¿Y qué pude haber hecho? En lugar de tomarlo como ofensa, como auto, autoconsideración, pude haber tomado como, a ver, yo he hecho esto, porque a mí me han hecho caras feas. Y yo digo, a ver, ¿la cara fea de quién es? ¿Mía o de la persona? Pues es de la persona, o sea, esa cara fea la hizo ella, sí me explico, entonces, ¿por qué tendría que yo ofenderme? O sea, esa es su emoción, no la mía. Entonces ya uno como que corriges, ¿no? O sea, hey, que eso no, porque somos tan susceptibles a sentirnos mal por cualquier cosa que, o sea, pero es en el momento cacharnos, la autoobservación. A ver, estoy entrando como en un bucle de negatividad porque a lo mejor amanecí con el pie izquierdo, porque el de la parada del camión no me hicieron la parada, qué sé yo, saludé al vecino y no me responde el saludo. Entonces empiezo a generar un cúmulo de pensamientos negativos que me empiezan a generar un clima interior de pesimismo, tristeza, decepción. Entonces, no, corrijo, no, o sea, yo soy el dueño de mi actitud, ¿no? Entonces, eso pues es un reto porque es día a día. Y obviamente que uno conoce, va conociendo cuáles son los canales peligrosos para uno. Hay personas que tienen tendencia a la depresión. Entonces, hay que tenerle mucho cuidado a los susurros de pensamientos que nos boicoteen, pensamientos negativos del pasado, etcétera. ¿Sí me explico? Y uno ya en el autoconocimiento dice, si yo tengo tendencias a esto, pues presto mucha atención a eso, porque el cúmulo de esos pensamientos y emociones son los que generan el estado.
entiéndanme que el estado no se genera nada más porque sí, es un cúmulo de pensamientos y emociones. Entonces, si yo sé que tengo tendencia al orgullo, pues tengo que tener cuidado con ser susceptible a los halagos y también a las críticas, porque si yo soy muy susceptible a eso, pues constantemente mis estados de ánimo van a estar igualmente alterados, ¿no? Entonces, son detallitos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que detectar. Ahora, existen estados que corresponden con los eventos y otros que no tienen nada que ver. Por ejemplo, estoy en las vacaciones y mi estado interior es de alegría. O sea, estoy brinque y brinque de alegría, disfrutando, gozando. ¿Qué quiere decir? Bien, está combinado, tiene que ver. Pero puede ser que esté en las mismas vacaciones, pero yo por dentro esté ansioso, ya quiera regresar, tengo que trabajar, no sé estar tranquilo, me empiezo a sentir desesperado. Entonces no coincide el evento tan bonito de la naturaleza con mi estado interior. Existen otros estados, por ejemplo, pues gente que está en un velorio, que no sé por qué, pero a mí me ha pasado ya varias veces. No me inviten a los velorios. Me, no me sé sintonizar al momento y y me empieza a dar ataques de risa, ¿ustedes pueden creer? Entonces, muy mal. Pero a mí me pasa eso y se han ofendido conmigo, obviamente, porque pues obviamente es normal. No, o sea, horrible, horrible. Y entonces, ¿qué pasa? Que a Salomón le pasa lo mismo. Ya no me siento tan loquita. ¿Qué pasa? Que pues obviamente eso no está combinado. El momento es un momento serio y pues no coincide, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que todos en algún momento, incluso Solecito, bienvenida. A lo mejor hemos sido nosotros, hemos conocido a un aburrido en un festejo o una persona que está ahí bien de amargada y no importa la música, la comida que haya en la fiesta, la persona no lo disfruta. Tenía una alumna que una vez me platicó de un compañero que se habían, como te digo, estaban en su festejo de universidad y el compañero era muy nerd y muy antisocial, entonces fue al festejo con un libro. Entonces, de que estaba en la fiesta y leyendo. Y pues obviamente todos molestos con él porque no manches, no tienes que venir aquí a leer. Y ahí lo traían de carrilla robándole libros, se lo escondían, él lo encontraba y se ponía a leer otra vez. Y entonces, ¿pero qué pasa? Pues no es correcto. O sea, realmente uno tiene que aprender a vivir el momento y eso se le llama adaptarse. Entonces, a mí me ha pasado. Ha habido ocasiones en las que es cumpleaños de una persona y la neta no tengo ganas, o sea, no tengo ganas de festejar, me siento en un estado, en una actitud que no, pues sí, como que no me siento bien y hasta a veces digo, no quiero ir, pero la gente dice, es que quiero que vayas o no sé qué. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno ahí? Sacrificar su emoción negativa. O sea, tienes que decir, a ver, tengo que, si esa persona es importante que yo esté ahí, voy a cambiar mi actitud, no me cuesta nada. Entonces, trato yo, en mi caso, algún ejercicio práctico es, voy a festejar la vida de esa persona. Esa persona la amo y es importante su fiesta, por lo tanto, mi actitud tiene que ser amorosa, servicial, alegre, atenta. Entonces, como que uno ya da ese switch, cambias esa actitud. Y de plano, si no la podemos cambiar, pues mejor no ir. O sea, porque pues sí es feo, ¿no? O sea, es como si uno hace una fiesta y que lleguen personas nada más a quejarse, a criticarnos lo que hacemos de comer, pues no va, ¿no? Pero bueno, ni modo. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos aquí? El estado interior de un evento agradable podría no corresponderse con el mismo. Otro de los ejemplos que nos ponen es que pasa también que de repente aguardamos ciertos eventos y decimos, wow, el día que me case va a ser un día súper especial, ¿no? El día que me gradúe, etcétera.
y llega ese momento y no lo disfruto. Y se vuelve un momento monótono, desesperante, porque estoy preocupado por el que dirán, atendiendo a todos, estresándome, y uno ya quiere que termine ese momento. Y luego pasa que pasan momentos inesperados, no sé, llega un amigo y me dice, Frida, vámonos, o X, vámonos a las cascadas, así de aventura. Y uno no se esperaba el momento y se la pasó increíble. O sea, fue un momento tan increíble que quisiéramos volverlo a vivir, ¿no? Entonces, esos son como los contrastes que existen. Pero aquí la idea es como, no voy a esperar a ver qué pase, o sea, simplemente dejárselo al azar, sino yo mismo originar la actitud. Entonces, ahí les va el ejercicio práctico. Es que no sé si venga acá, se los voy a adelantar poquito. Ah, ok. Bueno, vamos a autoobservarnos. O sea, ¿cuál es la actitud que estoy teniendo en este momento? ¿Cuál es el evento a vivir? Confrontación lógica, lo que les decía, autorreflexión. A ver, estoy aquí bien amargado y el evento pues es de festejo, entonces no coincide. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué estado interior convendría en este momento? ¿No? Preguntarme. Ok, bueno, entonces me pongo a morir desde que llego al evento hasta que finaliza a todo lo que está en contra de lo que debería de ser. O se hace, por ejemplo, en el ejemplo que les decía de la fiesta, yo estoy en un estado negativo, de pesimismo, de que no quiero ir, a eso le pido muerte. Madre mía, mátame ese yo, desintégralo, elimínalo, pensamientos de aburrimiento, de hasta cuándo se va a acabar, qué sentido, reclamo, estoy muerte, 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 y de eso va a salir una actitud, un resultado distinto. Esa es la práctica, ¿sale? Bueno, entonces aquí nos vamos a regresar un poquito. Hay un aspecto que se le llama control. Este aspecto tiene que ver con que el sabio puede estar alegre, mas nunca jamás lleno de loco frenesí, triste, pero nunca desesperado y abatido, sereno en medio de la violencia, abstemio en la orgía, casto entre la lujuria. ¿Qué quiere decir? Que en este aspecto no me entiendan que se trata de reprimir emociones o que se trata de dejar de ser nosotros. O sea, más bien es, siento la emoción, yo puedo sentir tristeza, soy humano, no se trata, no somos robots que así tan fácil se van a desprogramar, pero no me voy a dejar llevar por el abatimiento, ¿no? Puedo sentir alegría por un triunfo, pero entiendo que ese triunfo es pasajero y que si me desbordo, me voy a desbordar de la misma magnitud cuando fracase, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a eso le tengo mucho cuidado. Es como si tuviéramos un termómetro y como les digo, cada quien va a checar sus vulnerabilidades. Entonces, es como, híjole, yo soy bien emocional. Entonces, si me dejo llevar tanto, 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 tanto por este triunfo, como les digo, de la misma magnitud, cuando me vaya mal, me voy a ir, pero para abajo, ¿sí me explico? Entonces, y a veces solemos dejarnos llevar por el aspecto del placer, ¿no? Decir, no, es que me siento tan, tan feliz que entonces vamos a darle con todo a la risa, a la carcajada, hasta se me olvida y empiezo a tomar, o sea, me lleno de esa adrenalina. ¿Y qué pasa? Pues es un extremo. Y finalmente los extremos, las subidas siempre tienen bajadas. Entonces, no se trata tampoco de vivir la vida amargados, no estoy diciendo eso. Pero es más bonito y se vive más en paz cuando la vivimos desde el control. Entonces siento felicidad, pero una felicidad tranquila, pues no pasa nada. Y esas emociones suelen ser más duraderas y dejen ustedes de eso, suelen ser muchísimo más sanas para nosotros mismos. Porque si no, andamos como borrachitos emocionales. Porque las emociones, pues finalmente también es como andar borrachos, pues, así, en unas subidas y bajadas de emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué viene esta parte? Porque no vamos a negar
que todos vamos a tener eventos de distintos sabores, de eventos que nadie se va a salvar de vivir la muerte de un ser querido, nadie nos vamos a salvar de eso. Nadie nos vamos a salvar de una traición, de una enfermedad, de una pérdida material. O sea, esas cosas que a todos nos pasan porque eso es la vida. O sea, la vida es una mezcla de todos esos eventos. Entonces, la idea es que mientras más en control la podamos vivir, más vamos a poder aprender y, sobre todo, ir conectando con eso que se le llama saber vivir inteligentemente. Entonces, pues es esa parte. Ahora, vamos a ir hablando sobre lo que son los estados equivocados. Resulta que cuando nosotros empezamos a tener, bueno, cualquier estado que tengamos interior se vuelve un imán de los eventos. Entonces, uno entre más bajo esté vibrando, pues más empieza a traer situaciones que es como que o sea, ¿cómo les digo? O sea, como que uno dice, voy a sufrir, estoy sufriendo, ¿no? Y el universo dice, te doy más razones para sufrir, no hay bronca. Entonces nos pasan enfermedades, traiciones, accidentes y un montón de cosas. Y uno más se comprueba que dice, claro, pues es que la vida es una amargura, no es esto el otro. Pero no se da cuenta que uno está haciendo el imán. Entonces, pasa lo mismo. Pónganse ustedes en estados de agradecimiento y la vida nos da más razones para agradecer. Esa es la magia de la vida, que uno puede modificarla, ¿sí? Sin embargo, o sea, parece muy sencillo, pero sí se requieren unas herramientas y un esfuerzo personal, porque, o sea, no sé si les ha pasado tener ese amigo depresivo o negativo, al que por más que ustedes le digan cosas positivas, la persona se encasilla en lo negativo. Y uno le dice, pero es que tiene salud, pero es que tiene el otro, pero es que y hasta se enoja y y nos llegan a decir, déjame, no quiero soluciones. Y entonces dice uno, ya, o sea, perdón, la persona lo que quiere es más razones para sufrir, ¿no? Entonces, esos mismos estados los podemos tener nosotros y hay que detectarlos, porque el sufrimiento es, como les digo, es un enemigo oculto. El sufrimiento se disfraza de bueno, se disfraza, ay, pero es que, ¿qué tiene? Pobrecita, es que la neta sí la pasaste mal. Y uno se deja llevar por esos pensamientos y anda y te envenenan y te llevan a depresiones, ansiedades, a que después no te quieras levantar de la cama, a que entres en un bucle en el que ya no ves soluciones, te vas alejando de tu parte más superior de Dios. O sea, ¿qué es el sufrimiento? La queja, la autoconsideración, culpar a los demás, sobreestimarnos. Hay muchas maneras de ver al sufrimiento, el victimismo. Y bueno, ya lo venimos reflexionando desde el tema pasado. Para mí es de los defectos más peligrosos que tenemos. Entonces, porque les digo, no parecen defectos. Tenemos que tener, ¿y cómo empezamos a detectar que ya es algo muy negativo para nosotros? Cuando por fuera ya empezamos a traer cosas muy pesadas. Entonces, no es casualidad que estemos atrayendo pues estos eventos cada vez más negativos, ¿no? ¿Cuáles son los estados muy peligrosos a los cuales debemos evitar? Pues el pesimismo, el derrotismo, ¿no? Cuando uno dice, no, pero es que yo ya no puedo, esto está muy difícil, esos pensamientos de capa caída, de, o sea, esos detalles, corregir, hey, no. La autoconsideración, mm, la melancolía, igual puede parecer muy dulce, muy placentera y bueno, después se vuelve un fantasma que ya no nos podemos quitar, ¿no? Y
el odio. Entonces, el odio, pues obviamente cuando estamos pensando en venganza, cuando estamos pensando en que lo que me pasó no es justo, ¿quién sabe de justicia? O sea, y si queremos ser justos para nosotros mismos, pues debemos de quitarnos el odio, debemos darnos amor, ¿no? Porque no es justo vivir así, no es justo vivir con esos estados que me envenenan, que no me hacen disfrutar la vida. Y, y como les digo, o sea, aquí, miren, no está en esta diapositiva, pero viene en el tema. Hay sucesos que podemos cambiar. Por ejemplo, cuando tenemos, o sea, estamos a punto de tener una discusión y nosotros ya decimos, como que ya sé para dónde va, mejor le bajo, mejor ya me quedo callado, mejor me salgo a caminar a la calle, o sea, y modifico esa situación y ya no se da el problema. Pero hay otras situaciones que no se pueden cambiar. O sea, como es la muerte de un ser querido, que me corran de un trabajo, o alguna enfermedad, o sea, no se puede, bueno, una enfermedad sí se puede cambiar porque uno cambia su estado también de ánimo y uno se mejora, ¿no? Entonces, pero bueno, en este sentido, por más dolorosa que sea la situación, tenemos que aprender a aceptar. ¿Qué es la aceptación? Lo contrario al sufrimiento. Y la aceptación es liberación y es un proceso. No es tan fácil. Por ejemplo, cuando pasa, ¿no? Que estás en pareja, tú tenías sueños con esa persona, te veías de viejito, o sea, mil cosas, ¿no? Y por alguna razón no pasó y pasas por un proceso de duelo, ¿no? De desapegarte, de, de morir a todas esas cosas a futuro, de encontrar una versión nueva de ti, de tener muchos miedos, muchas ansiedades, de llorar. O sea, es un proceso, pero finalmente uno decide cuánto va a durar ese proceso, ¿no? Porque hay personas que se quedan toda la vida y se mueren con ese dolor, incluso nunca llegan a volver a hacer su vida con alguien más, porque quedan tan traumados por ese pasado, por esa decepción, que ya no lo intentan con nadie. Sin embargo, nosotros con estas herramientas podemos hacer ese duelo más cortito y con paciencia, porque tampoco, como les digo, es un arte de magia que ya al día siguiente, ya como si nada, no hay que ser ridículos, ¿no? Porque también uno puede caer en la ridiculez y en la fantasía y el autoengaño, ¿no? De no querer a lo mejor enfrentar ese proceso, ¿no? Entonces, no, pues hay que vivir el momento, la situación, hasta llegar a la aceptación. Y ya cuando uno acepta, se libera. Y ya simplemente la vida, el universo nos empieza a dar otros eventos distintos, ¿sí? O ya los eventos que vivimos ya no los vivimos desde ese dolor, desde ese sentimiento, sino que ya es completamente diferente. Entonces ahí ya modificamos una realidad interna y externa, ¿no? Esa es la magia de este trabajo, de que nosotros podamos ver esas transformaciones a nivel interno y externo. Entonces, corregir estados psicológicos equivocados es indispensable cuando se quiera alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables. Alterar nuestra relación con determinados eventos es posible si eliminamos de nuestro interior ciertos estados psicológicos absurdos. Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. Entonces es eso, a veces no pareciera porque pues ya crecemos, nos hacemos adultos, pero caemos en ciertos berrinches de niños, ¿no? O peor que de niños y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño, que con esa actitud la vida no va a cambiar, como se los decía en la conferencia pasada.
Uno cree que si uno se pone a sufrir, Diosito va a decir, ay, pobrecito, ya lloró demasiado, vamos a cambiarle su vida, pues no merece estar llorando tanto. Y mangos, es lo contrario, o sea, entre más sufre uno, peor nos va y uno parece que hasta dice, Dios, ¿por qué? Pero no es eso, o sea, es más que nada que cambia tu actitud y la vida te va a cambiar. O sea, y se los digo con todo, con el corazón en la mano, porque a mí me ha pasado. O sea, yo llegué en una etapa de mi vida que pues obviamente yo no tenía estas herramientas y me estaba yendo tan mal que en una ocasión hasta, y yo estaba como en esa negatividad de no, pues es que desde que mis papás se divorciaron, por eso estoy así, y estaba cayendo en unos estados sumamente negativos, al grado que me golpeó un carro, o sea, en una ocasión me golpeó, también me pasó de que en una fiesta casi pierdo un ojo, de que un tipo aventó un hielo y me cayó, me rebotó en la cara. O sea, me empezaron a pasar así cosas bien fuertes, bien fuertes. Y dije, no, algo ya no está bien. O sea, esto no me está ayudando. O sea, no me está llevando a nada bueno. Y uno en esas actitudes te vuelves vulnerable a los vicios, son una entrada fácil a caer en cualquier tipo de vicio. Porque, miren, si uno observa lo que son las drogas, el alcohol, todo eso, estar en ese estado es estar, ¿cómo les digo? No es tan agradable. O sea, solamente que como estamos tan mal por dentro, eso nos parece agradable. Entonces, el placer es una manera de anestesiar lo podrido que estamos por dentro. Y cuando uno cambia eso y tiene estados más bonitos, como de amor, de gratitud, de gracia, no tienes necesidad de eso. O sea, esos mismos estados interiores te alejan de eso. Incluso ya detectar la música que te lleva a la melancolía, que te lleva a la tristeza, eh, todo eso pues ya se vuelve, tú mismo lo detectas porque ya estás un poquito más sano. Entonces, pero estando en esos estados, pues como les digo, ni cuenta nos damos. Y bueno, y una manera de darse cuenta, pues es ver, o sea, sí, no, ya la verdad mi realidad ya se está volviendo cada vez peor. Entonces, ¿a quién le toca cambiar? Pues a uno. Ok. Bueno, tenemos ya estas últimas frases que ya son clave para poder resumir y sintetizar todo esto. La mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Mientras uno no tiene un estado psicológico correcto, uno es vulnerable a la perversidad humana, porque todos tenemos yoes. Entonces, el lobo huele el miedo, ¿no? Huele la vulnerabilidad. Y entonces se le acerca a la presa cuando está temerosa, cuando está, se siente que no vale, o sea, cualquier cosa de esas, y se aprovecha, ¿no? Para robar, para conquistarla, para mil cosas, ¿no? O sea, pueden ser muchísimas cosas. ¿Y quién tuvo la culpa? Pues esa persona, ¿no? Porque no detectó ese estado interior. Entonces, uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores mediante estados interiores apropiados. Esto es sumamente valioso, ¿eh? Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana. Aprended a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada. Vivir con dignidad. Nadie estamos exentos de pasar desgracias, pero lo que nos dignifica es la actitud con la que enfrentamos la vida, ¿no? Y con esto no quiero decir que siempre va a ser con una actitud de entereza y guerrera, no, porque también puede ser que lo hagamos con las piernitas temblándonos, a mí me han pasado, pero intentamos dar la cara, frentear y sin anestesias. ¿Sale? Que son las anestesias de los vicios, del placer. No os identifiquéis con ningún acontecimiento.
Recordad que todo pasa. Aprended a ver la vida como una película y recibiréis los beneficios. No os identifiquéis, no dejemos que se nos duerma la conciencia. Tener esta frase casi como mantra, todo pasa. Los momentos, las circunstancias más horribles pasan. Y nos sirve mucho vivir cosas difíciles porque se vuelven ¿cómo le llaman esto? Un historial para nosotros decir, a ver, si ya pasé eso, puedo con esto. Miren esta cosa hermosa. Bueno, seguramente ustedes saben lo que pasó en Venezuela del temblor. Y yo estoy impresionada del caso de una niña que rescataron, o sea, se tardaron bastante en rescatarla. Y cuando le tomaron la foto, ella estaba con una sonrisotota así grande. Y ustedes pueden buscarla, pues. Total, que le hacen la entrevista a la niña y le dicen, bueno, ¿y tú por qué estás tan feliz, no? O sea, y la niña empieza a decir, es que yo tengo muchos sueños, o sea, yo quiero ser actriz y empieza a decir todos sus sueños y la niña con una tranquilidad, una quietud que era envidiable, en verdad, porque esa actitud era perfecta para lo que estaba pasando, para tener la entereza de, de soportar esa situación tan difícil, ¿no? Porque miren cómo esa actitud la volvió a ella, le hizo un escudo a la situación, porque mucha gente estaba al borde de la locura, ¿no? De hecho, decían que hacían falta psicólogos porque había gente que había quedado mal, pues imagínense, del impacto de estar y ver que su familia había muerto, o sea, cosas muy fuertes. Sin embargo, esto es lo interesante de la psicología, cómo cada mente enfrentó de forma distinta la situación y eso mismo le ayudó a sobrellevarla, incluso sacarle un provecho mayor. Vean el caso de Ana Frank. Ana Frank es un referente increíble porque estamos hablando de eventos extremos, ¿no? Y lo que ella escribía eran cosas tan sabias que gracias a su estado interior podía escribirlas. Con un estado interior de miedo, de, bueno, mmm, qué sé yo, como más negativo, pues evidentemente no hubiera escrito nada y no se sabría nada de ella. Entonces, lo más valioso en todos nosotros es nuestra capacidad de enfrentar la vida. Y era lo que les decía la otra vez que me gustó, que es una forma, no sé quién lo hizo, pero describieron la inteligencia de esta forma, que una persona inteligente es esa persona que tiene la capacidad de resolver sus problemas. Entonces, es esa parte, ¿no? Justamente, o sea, ¿con qué actitud yo estoy enfrentando esta situación? Ok, me fueron infiel, ¿con qué actitud voy a enfrentar eso? ¿De manera digna? ¿Me retiro? O sea, con respeto, me quedo con lo bueno, simplemente continúo mi vida. O, como muchos casos, ¿no? Me vuelvo en el asesino, me vuelvo el vengativo, ahora me vuelvo el que las hace, ahora voy a engañar a diestra y siniestra porque a mí me engañaron. ¿Sí me explico? Y cada quien decide, todos estamos en esos dos caminos, ser o no ser. Entonces, aquí lo más importante es cómo nosotros reaccionamos ante los eventos. Y esto es lo que nos van a calificar internamente. Aguas con esto, ¿eh? Todos los que ya estamos aquí haciendo el intento de trabajar nuestro ego son puras pruebas de este tipo. O sea, la ley o nuestro ser no nos va a decir, ay, ¿qué te pasó? Ah, pues te entiendo, por eso actuaste así. No, nos va a decir, tú tenías la posibilidad de actuar de dos formas. ¿Y cómo reaccionaste? Porque ya tienes las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos ante la traición? Ante que alguien nos dice que hablaron mal de nosotros, ante una injusticia, ante cualquier cosa, ¿no? Y nos vamos bueno, en esta conferencia viene que los cementerios, los hospitales, las cárceles
están llenas de equivocados sinceros que creían que actuaban bien. Entonces, normalmente vemos esas personas y hay muchas entrevistas de personas que les hacen a la gente que está presa o así, y la gente suele caer en lo mismo, ¿no? En la justificación, en el victimismo, ¿no? Pues es que yo tuve una infancia muy dura, no sé qué tanto y tal, y por eso soy lo que soy. Pero les decía la vez pasada y me quedé pensando mucho en eso. Hay que tener mucho cuidado con en esa posición de ponernos de víctimas, porque por algo nos pasó lo que nos pasó, ¿no? O sea, no es por casualidad. Entonces, en lugar de remendar eso con una actitud diferente, haciendo las cosas distintas, me convierto en algo peor, ¿no? En algo malvado. Entonces, uno con esos estados interiores se puede volver peor que la persona que nos hizo daño, ese mal, ¿no? Que nos hizo ser así. Entonces, no sé si han oído esa frase, creo que es de una película muy famosa que dice, me convertí en lo que más odiaba, ¿no? Critiqué tanto a mi papá, juzgué tanto a X persona y terminé siendo igual o peor. Y eso es durísimo, durísimo. Entonces, así sea, ¿cuántas cosas hemos vivido duras? Yo creo que todos aquí no nos salvamos, ¿no? Una enfermedad, una crisis, un dolor, y ya pasó, tuvo un tiempo, ¿no? No fue para siempre. Pero si yo me dejo llevar por ese mal momento, pues puedo hacer mi vida toda una tortura, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente la vida va a tener sus claroscuros, no siempre va a ser así. Bueno, entonces no os olvidéis que acontecimientos sin ningún valor podrían llevaros a la desgracia si no eliminéis de vuestra psiquis los estados interiores equivocados. Cada evento exterior necesita incuestionablemente del billete apropiado, es decir, del estado psicológico preciso. Mm, entonces, cada uno de nosotros pues tenemos que detectar cuál es el estado interior que nos hace ser personas muy peligrosas. Hasta pueden ser estados también de envidia, de superstición, de orgullo, mm, y pues empezarlos a trabajar. Y bueno, pues ya para terminar, pues la mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Creo, bueno, no, estuve hablando de los dos, ¿no? Porque es detectar cuáles son mis estados interiores positivos y cuáles son los negativos. Y detectar qué estado estoy viviendo, qué estado interior podría servirme para este momento, ¿no? Entonces, es esa parte, hay estados interiores de fortaleza, de paciencia, de amor, y si uno dice, no, pues yo la verdad no tengo esos, de fe, no lo tengo. Ah, bueno, pues me pongo a trabajar todo lo opuesto a ese estado. Entonces, quiero fe. ¿Qué tengo que trabajar? La duda, la incertidumbre, la preocupación, corregir para que emane naturalmente el estado interior que necesito en ese momento. Y eso mismo me va a ayudar a enfrentar el problema o la situación del momento y disolver, si es un problema, disolverlo. Y ya, saltar la cuerda, ¿no? O sea, no quedarnos ahí tirados, no, saltar la cuerda y vámonos, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, no quedarnos en el pasado. Listo, pues creo que es todo. No sé si alguien quiera compartir, quiera preguntar alguna cosa, adelante, ya saben que pueden prender su micrófono o escribir en el chat. Bueno, pues para no romper la costumbre, siempre te pregunto. Este, entiendo, fíjate que
No sé si me permites tocar un momento la plática anterior como para hilarla con esta. Claro. A veces te decía que pues la plática era como mucha reflexión sobre todo el tema del saldo. Este, a final de cuentas, pues sí entiendo y lo he observado mucho de que llego y me llega un pensamiento así de, es que esta gente, y estoy pensándolo cuando digo, ay, pues eres igual. Entonces, entendiendo esto que está pasando ahorita, que nos dices de los estados interiores, me cuesta trabajo a lo mejor el entender el saldo, o no sé si lo estoy aplicando. De hecho, quizás no sé si haya ejemplos, no sé si mencionas algunos, voy a volver a ver la grabación, porque me cuesta como definir qué actitud o qué idea o qué estado de ánimo colocar en las reflexiones de este estilo. En decir, ok, sí fui, hice, deshice, pero también tengo esta parte a favor. Es ahí donde me confundo, digo, bueno, pues mi chamba es hacer las cosas bien, no significa que tenga que decirlas o celebrármelas. No sé si me doy a entender con el ejemplo o estoy confundiéndome más, porque así estoy. Sí, Entendí ¿verdad? muy Confundo mucho. bien. Mm, haz de cuenta, el tema es el saldo. O sea, ¿te acuerdas de la plática anterior que hablabas de hacer como el análisis de lo que has hecho equivocado, que lo que has hecho adecuado? Ujú. En esto que estás hablando, hablas igual, o sea, de ponerte en el estado adecuado y salirte del equivocado, pero ya cuando queda el final, el resultado final, no sé en qué actitud tomar como para yo decidir, mira, vas bien o vas mal. Ok. No sé si se da a entender mejor. Sí, sí, te entiendo. No, sí, es que a veces definitivamente no es tan fácil entender qué actitud debo tomar en el momento. Y como te digo, o sea, hay estados interiores que no los tenemos. O sea, por eso hay que trabajarlos. Entonces, yo a lo mejor ya no cuestionarme qué estado interior necesito, no, o sea, simplemente le pido muerte a este estado incorrecto porque sé que es el que no me sirve, porque no está cambiando la situación por fuera y yo por dentro no me siento bien. Entonces, empezar a pedirle muerte a todo lo que yo pienso, siento, y solito se va a emanar un estado interior adecuado. Y a veces son regalos de nuestro ser. O sea, el caso aquí es que uno ya detecte que lo que está en el interior no está bien y no está coincidiendo con lo de afuera. Ya el trabajo que uno hace de eso ya es un descubrimiento. Lo siguiente es pedirle muerte a ese sentimiento, a eso negativo. Miren, les voy a platicar algo bien hermoso que me pasó y ya después no me volvió a pasar. Yo estaba viendo esta clase con un instructor, ¿sale? Y yo estaba bien atenta escuchándolo, ¿no? Todo lo que él decía. Y yo, ¿no? A todo lo que me distraía en ese momento. De la nada emanó en mí un estado interior que yo tenía cuando era niña. Fíjense eso. Ese estado interior era un estado en el que yo me sentía completamente protegida por mis padres. De esas veces que no sé si les tocó que uno se dormía y los papás te cargaban y te llevaban a tu cama, ¿no? Yo me sentía muy, muy protegida, pues. Y ese estado interior emanó en ese momento en mí y sentí algo tan hermoso, o sea, una paz. Y ya después se disipó ese estado y ya pues ya no lo he vuelto a sentir. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que ese estado existe en mí y que yo lo puedo atraer cuando lo necesite, ¿no? Cuando me sienta sola, cuando me sienta, no sé. Entonces, es parte como del autoconocimiento también, detectar qué cosas uno positivas sí tiene, ¿no? A lo mejor tendremos estados de mucha gracia, de mucha paz y como te digo, otros que no tengamos, pero se van a ir desarrollando. Y eso no fue algo que yo planeara, no fue algo que yo dijera, ay, quiero ese estado, porque ni siquiera lo recordaba, ni siquiera recordaba que de niña yo me sintiera así. Pero en ese momento el simple hecho de estar muriendo psicológicamente, disipando todo lo que me distraía, me dio ese sentimiento. Entonces, es eso, y la confrontación lógica.
como lo que tú dices ahorita, Salomón, que tú dices, siento que estoy haciendo bien porque trato de comportarme bien, pero en el fondo algo en mí no se siente completamente seguro, hay todavía dudas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle muerte a las dudas, incluso cuestionarme eso que siento que estoy haciendo bien, porque si no estoy completamente seguro, puede que no esté tan bien, ¿no? O sea, es como un poquito confuso, pero es parte de ser como nuestro propio Es que sí, filósofo interior. es que sí lo veo tal cual, exactamente, estás diciendo las cosas, oye, pues quizá eso que estás sintiendo es porque no estás en el estado adecuado. Sin Ujú. embargo, ahí es donde me quedo pensando que sigue. O sea, y aunque bien dices al inicio, esto no es un tema intelectual, pues sí me siento perdido. No sé hasta qué punto inclusive empiezo a dejar de sentir. O sea, un ejemplo, perdóname que ponga ejemplos, pero trato de no No, hacerlo. no, adelante, sí, sí. Oye, fíjate que mi papá está gravísimo y yo por dentro, pues mi sensación en vez de ponerme triste, como decías ahorita de los funerales, fue Mm. de, digo, no se lo dije, nomás lo pensé así de, pues le pasó eso porque se lo tenía que pasar, ¿no? Y obviamente mi actitud fue mandar el mensaje, no, lo siento mucho, estoy contigo. Pero luego de repente observo, digo, bueno, a lo mejor no sé si estoy sintiendo o si ya estoy bloqueando el sentimiento en el sentido de que ya todo lo veo como que así tiene que ser. Ya, sí, No sí, me pongo triste, no me pongo feliz, no me pongo... Digo, a lo mejor hay cositas que sí observo que me hacen sentir, pero otras que digo, pues esto debería de sentir, pero no siento. Perdón si lo conceptualizo a lo mejor en el ejemplo personal, pero no sé si esté pasando normalmente en la autoobservación este tipo de situaciones y trato de no monopolizar aquí el micrófono, digo. no, 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 adelante, Salomón. Sí, es que puede que solamente, sí, lo racionalices las situaciones. Entonces eso mismo te haga no conectar con a lo mejor hasta la empatía, ¿no? Del dolor ajeno, de una situación. Entonces eso también te vuelve un poco frío, ¿no? Y hace falta una actitud correspondiente, porque fíjense, las actitudes de empatía también nos ayudan a dar un consejo. O sea, hay personas que son muy empáticas naturalmente y eso hace como que sientan un poco el dolor de la persona y puedan, eso mismo les incentive a servir, a ayudar o ver la manera. Y si uno no siente empatía, no te nace eso, ¿no? Entonces ahí Salomón está muy padre detectar eso, porque entonces dices, algo no está bien, ¿sí? O sea, yo puedo actuar de manera muy educada, que es el terreno de la personalidad, que a lo mejor, ay, sí, pues recupérate, no sé qué, pero en el fondo ni siento nada, o sea, y podrá ser en otras ocasiones que sí sea la actitud adecuada, no sé, entonces habría que reflexionar. Pero si algo en ti no se siente completamente satisfecho, es porque no encajan las piezas, que era lo que les decía. O sea, tiene que encajar la pieza y que cuando uno recuerde ese momento, uno diga, lo viví completamente consciente porque como que uno siente ese sabor, pues, que uno dice, esto me lo gocé o esto lo hice conscientemente, ¿sale? Entonces tiene que haber ese sabor del resultado. Em, Gracias. Con gusto, Salomón. Está muy padre eso que dijiste, porque retroalimenta. O sea, a mí también me ha pasado. Hay veces que en verdad no conecto con la emoción y no, o sea, sí lo ves como más superficial. Leti, adelante, levantaste tu manita. Sí, buenas noches. Es referente a lo que dijo Salomón. Yo no creo que esté mal lo que dijo Salomón, que a veces no siente una emoción. Te voy a dar mi creencia personal. Ajá. Yo creo que estamos aquí en un camino de conocimiento y de espiritualidad. Y como se dijo anteriormente, que cuando las personas llegan en ciertas condiciones en esta vida, es por vidas pasadas, que están abonando o lo que sea. Entonces ya cuando te das cuenta de eso, ya no le tienes lástima a la persona, sino que dices, qué chido que pueda ya abonar y que va a trascender. Entonces, cuando por ejemplo vas a un funeral y todo, ya no sientes feo porque dices, caray, ya a lo mejor está dejando de sufrir
las situaciones de esta vida, de este plano terrenal, y ya a lo mejor cuando reencarne ya va a reencarnar en un nivel superior. O sea, realmente quienes están sufriendo son las personas que se quedan aquí y que ya no tienen la presencia de esa persona, pero la persona que ya trascendió ya no está sufriendo, ya es otra cosa. Entonces ya cuando tú tienes esa conciencia, las cosas a lo mejor piensas que son muy frías o que no te importan. No es que no te importe, no es que seas fría, sino que tienes un conocimiento distinto. A esto voy, que por eso estamos, yo creo, los que estamos aquí tomando el curso contigo, porque queremos tener un pensamiento más espiritual a más terrenal. Dejamos de ser tan terrenales. Cada vez que nosotros estamos haciendo una meditación, y se hace una meditación profunda, ya no quieres muchas veces regresar como antes o estás contando el tiempo, se te va el tiempo rápido, porque ya estás en un estado distinto. Ujú. Eso es lo que yo quería comentar y esa es mi manera de pensar. Muchas gracias, Leti. Claro, o sea, Salomón, adelante. No, precisamente, o sea, agradecerle, sí, porque precisamente, o sea, sé que me lo estoy diciendo también en el comentario de lo que dice, gracias a ti. Sí, es muy, De nada, gracias a ti por compartir. sí, gracias por compartir tu punto de vista, porque miren, es muy interesante esta parte. A mí me ha ayudado también eso, como dice Leti, verlo desde otro punto de vista, las situaciones, porque aligeran la carga. O sea, como ustedes dicen, ir a un hospital, ir a un entierro, pues es una carga muy pesada, la gente llora, hay mucha culpa. Y uno cuando empieza a ver las cosas de esa forma, aligera. Entonces sí, a lo mejor puedes sentirte triste, pero no tan triste. Y eso es muy positivo porque eres una energía diferente para los demás. Si la gente se deja llevar por esas emociones, tú ya corriges y puedes darles algo distinto, ¿no? Un aliento, un abrazo que venga desde, no sé, es como desde un sentimiento muy diferente y ahí uno sale de la mecanicidad, ¿no? De esa, porque finalmente somos energía oleada que nos influenciables, ¿no? Entonces, sí, claro, eso nos ayuda a ver las cosas de una forma distinta y pues mucho más saludable también para nosotros. Entonces, se me olvidó una frase que venía aquí, la voy a sacar a comentarios, que dice, los seres humanos, o sea, que lloramos cuando no debemos llorar y reímos cuando no debemos reír. Y en este ejemplo está eso, ¿no? O sea, a lo mejor en un velorio, en un funeral deberíamos de estar contentos de que la persona ya se liberó. Y a lo mejor vemos estas fiestas, estos antros donde la gente está muerta de risa y no sé qué, y no se dan cuenta de lo deplorable de todo lo que se está viviendo, ¿no? La pérdida de valores, en fin. Entonces, un poco esa parte. Adelante, Leti. Exactamente, lo que acabas de decir es bien cierto. Muchas veces en donde se piensa que hay vida y muerte. Y por ejemplo, en el caso de los funeral, que se supone que hay muerte, realmente están renaciendo a la vida. Y tú puedes compartir con las personas en ese momento y darles a lo mejor un empujón y una ayuda, haciéndolos ver este sentido y esta nueva manera de pensar y que lo vean de diferente manera y quitarles un poco la carga y el dolor que llevan. Es lo que quería compartir. Exactamente, Leti. Eso, por eso esa frase, ¿no? Uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores. Llega una persona que queremos, enojada, frustrada, y nosotros en lugar de actuar igual, actuamos con amor, ¿no? Entonces, es lo opuesto. Y vamos a poder ayudarle a la persona porque la vamos a calmar. Entonces, así son estos contrastes, ¿no? No es actuar igual que los demás, sino buscar esa diferencia. Ya ven por qué no es bueno que se queden callados, porque se pone más interesante la clase. David, adelante, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Me parece bastante interesante la opinión y todo. Y pues bueno, referente al tema, como lo decía el compañero Salomón,
pues no es nada del otro mundo, fíjate. Es muy normal que existan estas dudas y lo bueno es que lo estás detectando. Yo, en mi experiencia, me he podido dar cuenta que son mecanismos de defensa de los yoes que siguen queriéndose apoderar de tu conciencia, porque créeme que el ego va a hacer hasta lo imposible porque tú no tomes, tu esencia no tome el control de tu máquina humana. Entonces, por eso las dudas, por eso te mete esos pensamientos de estaré haciendo lo correcto o no, o así, ¿verdad? Eh, entonces, muchas veces podemos llegar a pensar, ¿no? Pero hacerlo porque lo sientes sin la promesa de que todo va a salir bien, ¿sí me explico? Buscar la máxima autenticidad en el evento. Yo, pues un concepto un poquito más light sería como muévete del lugar, ¿verdad? Sí, y no busques la confirmación de que lo estás haciendo bien, ¿verdad? Ah, sí, aquí tengo que sonreír y empiezo a sonreír y busco que me sonrían para yo darme cuenta de que estoy en el estado psicológico correcto. Pues no, ¿verdad? Esto es de práctica, de práctica, hay que aplicarla, para que poco a poco vayas desmenuzando, ¿verdad? Esto va a ser de puro autoconocimiento y no lo vamos a poder ejecutar, eh, pues en la teoría. Si en algún momento, en alguna fiesta, fuiste y ejecutaste el cambiarte de lugar, el cambiar de estado psicológico y viste que todos pues se pusieron contentos, pero tú no que te quedaste tan contento porque aún así sigues dudando, pues entonces ahí tienes que ver cuál de esos yoes fue el que se quiso ahí apoderar, ¿verdad? Si el yo, el de la impotencia, el yo de la no autocomplacencia, porque tenemos miles, pues es legiones de demonios, imagínate, existen en pequeños fragmentos, identificarlos todos en el momento, pues prácticamente es imposible. Esto es en la práctica diaria, no esperar a lo mejor una fiesta, sino con el simple hecho de levantarte, a ver, ya, ¿cómo me levanté? ¿En qué estado me encuentro? ¿Ah? ¿Me levanto agradeciendo o me levanto aventando un maleficio? Desde ahí, sí. Bueno, y de eso de los velorios, no le lloran al muerto, le lloran a la dependencia, le lloran a la imagen, a lo que ya no van a poder obtener de él. Eso es a lo que le lloran en realidad. No le lloran al espíritu en sí, ¿no? Le lloran, ¿cómo se dice esto de a la expectativa que tenían de él y a lo que esperaban de él? Realmente no hay algo así divino dentro de un funeral, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. A mí lo que me interesa es lo del compañero porque eh, todavía yo a veces se me confunden los sentimientos, las emociones, porque vale la pena decir que explorar las 7 emociones básicas, ¿verdad? Que tenemos. La felicidad, la tristeza, si son 7, y de ahí se empiezan a derivar porque se entremezclan, se entrelazan, porque así lo exigen los eventos diarios. O sea, no puedes estar completamente feliz, ni tampoco vas a estar completamente triste nunca, a menos que tú así lo elijas, ¿verdad? Que dejes llevar así, ya lo decía, Frida, a menos que te dejes llevar al exceso, así de felicidad o de tristeza, pero si te mantienes en la conciencia y te mantienes todo el tiempo en la autoobservación, poco a poco lo vas a ir logrando, poco a poco lo vas a ir logrando. Práctica diaria. A mí el día me regala mucho porque desde que me levanto estoy, por ejemplo, en Colomos y ¿qué me está regalando este evento? O si no, a cierta hora ya tengo que ejecutar otro evento, ¿verdad? Tengo que terminar uno para empezar otro, para terminarlo, para empezar otro. O sea, todo el tiempo estoy terminando y comenzando y terminando y comenzando. Así, todo el día va pasando así, todo pasa, lo dije, todo pasa. Termina un evento, inicia otro, termina uno, inicia otro. Y así estamos todo el día, ser conscientes de cuándo termina uno y comienza otro,
porque ahí termina una emoción y comienza otra. Ujú. Yo, por ejemplo, pues yo paseo perros, ¿no? Entonces, cuando termino de pasear a unos, mi estado psicológico cambia completamente porque el perro también es diferente. Con unos puedo andar completamente tranquilo, quitaba la pena, pero con otros tengo que andar bien atento porque no son tan sociables, tengo que estar más así, ¿ah? Y ya con otros puedo jugar, con otros no. ¿Sí me explico? Entonces, el contexto te invita a que seas consciente también y tú eliges el estado, ¿ah? Podría con un perro bravo yo decir, ay, pues ya no me importa y que muerda gente, pero eso ya implicaría consecuencias graves y si estoy dispuesto a asumirlas, Exacto. entonces es eso, ¿ah? Si tú vamos a poner el ejemplo básico, en una fiesta, pues eliges leer el libro, ¿verdad? Pues al rato asume las consecuencias de que no tengas amistades, o al rato asume las consecuencias de la manera en la que te vean los demás, que ya no te inviten a fiestas. Oye, ¿por qué me siento solo? ¿Verdad? Pues porque cada vez que te queremos incluir, pues no te prestas tú también, ¿verdad? El sacrificio más fuerte que yo en mi experiencia me ha tocado hacer ha sido el de sacrificar esas emociones o eso que yo en el momento quiero sentir, pero sabes que casi siempre ha sido por miedo, el miedo a sentir. Cuando estoy en el evento familiar, a mí me pasaba mucho, ¿no? Y vente, y me incluían, y yo estaba acostumbrado a recibir amor de la familia, y era de, nah, pues, ay, no, váyanse para allá, ustedes ni me quieren, hipócritas, ¿verdad? Cuando en realidad lo que ellos querían era pues que yo les dedicara tiempo nada más, estar bien con ellos y hacer ese sacrificio de aunque yo creyendo que no me sentía bien, terminaba sintiéndome bien, porque al final de cuentas recibía amor. Y cuando vas a lugares que no sean antros, que sean fiestas donde la gente te aprecia, es eso, es amor que hay en el aire, ¿verdad? Por eso, eh, si te suena ilógico y no encaja, pues va a ser un yo el que se quiera apoderar ahí porque es eso, casi siempre, bueno, yo es lo que he aprendido, ¿no? Los yoes que se apoderan de la conciencia que no nos permiten ver las cosas desde lo que es, verlos desde ese sentimiento, desde esa herida, desde esa carencia casi siempre, y es que no estamos acostumbrados a recibir ese amor, a recibir esa paz, a recibir esa tranquilidad que otro ser humano puede aportar a nuestra vida. Es complicado a veces. Estamos tan enfrascados en las redes sociales, en el deber ser, en el querer estar, que nuestro comportamiento se vuelve tan rígido que difícilmente nos permitimos oscilar hacia las emociones, felicidad, empatía, ya lo decías, todo eso que es tan maravilloso, pues ya no se da tanto, no nos permitimos que florezca y sería todo. Qué padre, David, se complementó muy padre. Gracias por expresar esa parte de, creo que me faltó un poco de los efectos, es cierto, o sea, está chido, tú elige tu actitud, pero también hazte responsable de lo que vas a generar, porque va a ser Así parte es. de. Y miren, o sea, realmente, ¿qué nos vamos a llevar? O sea, hablando de la muerte, nos vamos a llevar cómo experimentamos la vida desde adentro. De eso es lo que nos vamos a acordar. Que un taquito de frijoles me hizo el día, ¿no? Que supe compartir, que no sé, que siempre todo ese sentimiento de dar y todo, pues eso es lo que soy, ¿no? Entonces, no nos vamos a acordar de las cosas externas, o sea, eso pasa a segundo plano. Por lo tanto, hay que darle más valor, ¿no? A cómo vivimos por dentro. Bueno, aquí hay mensajitos. Dice Adela, sin duda este aprendizaje es para solo mirar hacia adelante con la obligación, después de este conocimiento que nos... A ver, espérame. Sin duda este aprendizaje es para solo mirar hacia adelante con la obligación, después de este conocimiento que nos ayudas a descubrir, para hacer cada día elegir el yo que hace lo correcto. Y bueno, dice Salomón, el yo del no merecimiento, no sé cómo se llame, pero así aparece. Ah, sí, claro. Esa parte, ese genera, por ejemplo, un baja autoestima, ¿no? Cuando tienes ciertos pensamientos de,
pues sí, de no me merezco, o sea, y tú mismo te empiezas a sentir un aura, una sensación, y eso genera cosas también en las demás personas, en cómo te tratan, sí, claro, eso es importante, ¿eh? Y son muchos detalles de ese estado interior. Adela, la verdad, el comentario de Adela no lo entendí muy bien. No sé si quieras abrir tu micrófono, Adela, y compartirnos. Ay, perdón. Bueno, va por ahí de que pues el conocimiento te hace responsable, ¿no? Algo así, ¿verdad? De detectar Sí. los yoes. Si ya Hola, sabes, hola. Ah, mira, está bien. Exactamente. Hola, hola. Buenas noches a todos. Exactamente. Que una vez que ya descubrimos esto, que buscamos ese conocimiento, estamos obligados sí o sí a practicarlo, a pues ir perfeccionando un poco más nuestro mundo y mejorar nuestro entorno y pues si se puede, pues ayudar a los nuestros. Claro, Adela, pues ya el simple hecho de que lo estés practicando, sin darte cuenta, ya estás ayudando a los tuyos, porque en el papel que nos toque, o sea, y en los distintos eventos que tenemos, ya sea que sean papás, en tener una mejor actitud para corregir a los hijos, como pareja, una mejor actitud para aportar, o sea, imagínense, uno a veces siente que realmente no está haciendo nada, pero esos pequeños cambios hacen una gran diferencia, gigante en nuestra vida y en la de los demás. O sea, eso es por consecuencia, o sea, no lo duden, no nos, como ahorita lo que menciona Salomón, no nos subestimemos tanto pues esos actos porque son sacrificios, como dijo este David, no está fácil. No está fácil sacrificar a nuestro yo amargado, que nada más se queja, o sea, no está fácil. Fácil es sufrir, quejarnos, culpar, ¿sí? Entonces, valorar esos esfuerzos que hacemos, ¿no? Em, y pues bueno, ay, qué gusto me da que todos participen, en verdad. Bueno, vamos a seguir con la siguiente clase el día martes. Bueno, yo voy a tener la presentación. Y les tengo una sorpresita para los que están en Guadalajara.